Aquí estamos. Muy bien. 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de baloncesto. Como dijo Pepu, ¿no? ¿Cuándo fue cuando ganaron el Mundial? Cuando ganaron el Mundial 2006. de 2006, sí, buena memoria. Recuerdo mucho ese Mundial por lo de Andrés Montes también, bueno, y porque fue histórico, claro. Sí. Y tenemos a David de invitado. Hola David, ¿qué tal? Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Quería, preguntar, como siempre empiezo, por cómo empezó el baloncesto en tu caso. Pues... ¿Te aficionaste? Empezó en casa porque mi padre, que no hacía mucho deporte, pues mi padre es que está cojo y tal, él era cazador, pero caza menor y... Mío también. Sí, al final. Pero a él le gustaba ver baloncesto, le gustaba ver. Y yo recuerdo los primeros partidos de baloncesto que vi, pues ahí. Y luego, yo no lo tengo en la memoria, pero mi padre me cuenta mucho, porque eso sí que me acuerdo, que mi padre bajaba al polideportivo conmigo o al campo de fútbol, Sí. y a ver algo del Rayo, a ver algo del Teixe, a ver deporte. Y mi padre se acuerda que, por ejemplo, ahí en la pista de arriba de ahora, estaban jugando Villena y el Teixe, y decía que me metía en la cancha, y me salía, y el entrenador de Viena, joder, el chiquillo, ten cuidado, que... Quería Así jugar. Que, sí, pero mis primeros recuerdos con el baloncesto son eso, y luego, pues, al haber ido a los salesianos de aquí de Ibi, que tenía muchas pistas de baloncesto, pues luego al final siempre pillas un balón, tiras... Sí, tiene una tradición muy grande, ¿verdad? Los salesianos. Sí, al final 1 más 1 son 2. Si en el colegio o en el instituto donde estás hay pistas de ese deporte y hay tradición y gente que juega, gente que tira, y Claro. entonces a partir de ahí tú juegas también. O sea, mis primeros recuerdos van ahí. Cuando era muy pequeñito, pues ir al poli o ir y en casa ver algunos partidos, y luego ya en el colegio pues jugar en los recreos y después del colegio. Sí, era como el deporte que practicabas normalmente, Sí, ¿no? me gustaba también el fútbol. Pero enseguida me tiro más el baloncesto, quizá porque era bastante grande. Ahora crecí pronto, maduré pronto y crecí pronto, con lo cual quieras que no es una ventaja en baloncesto tener más cuerpo, Sí, sobre ser todo más durante alto. esos años, esos Sí. primeros años de adolescencia. Luego ya me quedé tal, en el claro. 80, pero sí. Y porque me gustaba quizá, era mejor. Pero Yo tengo sí. un sobrino que tiene ahora 11 años y mide 1,60 y le digo, lo tuyo es el baloncesto, tírale ahí. Sí. Estoy intentando convencerlo. Pero sí es verdad que, claro, durante esos años que los demás no terminan de ser Justo. tan altos y tú que sí que eres, Justo. tienes ahí esa ventaja. Sí. Y después, ¿cómo fue? Bueno, descubriste el Teixe también, supongo. Sí, claro, empecé primero con escuelas, aquí en Ibi, como en muchos sitios, las escuelas deportivas, que hay que cuidarlas. De hecho, ahora en el club las seguimos cuidando porque es parte fundamental, es lo que nutre a cualquier club en los pueblos. Claro. Y había escuelas deportivas y ya empezaba el Teixe. Entonces, cuando tenía 11, 12 años, pues eran las escuelas deportivas, pero luego mi generación no había mucha gente que jugara al baloncesto. Los que tienen un año más sí, entonces las categorías van de 2 en 2 años, entonces ahí ya jugaba, pero siempre jugaba con los mayores. Los de mi edad éramos nada más que mis compañeros de clase y uno más. Sí. Entonces era más difícil sacar equipo o jugar una liga, como había entonces, había una liga de colegios, una liga escolar. Y nada, y poco a poco me fui metiendo en el Teixe, empezando pues eso, en 11, 12 años, y ya de ahí jugar, entrenar, y sí. ¿Entrenar cuándo fue la primera vez que entrenaste? Pues cuando tenía 14 o 15 años, mi hermano tenían así como algunos que jugaban a baloncesto, y alguna vez hice así algún entrenamiento, pero mi primera temporada como entrenador empezó con 17 años, cuando yo estaba en COU, que yo soy justo el último año de COU, que aquí en el Fray Ignacio Barrachina se aguantó COU, mientras que la Folla ya estaba la LOCSE, ya estaba el segundo bachillerato. Ah, sí, hubo ahí un año. Sí, estaban los hubo dos. varios años que dependiendo del instituto, unos institutos mantenían la ley del 90 y otros institutos ya aplicaban la LOCSE, y el Instituto del Fray Ignacio Barrachina decidió aguantar hasta el último año, y los que nacimos en el 83 y íbamos a algunos centros de estos, pues teníamos ese aguante. Una buena elección. Por parte de mis padres fue lo que había, pero por parte del instituto me pareció una muy buena elección, porque luego en la carrera todos los que salimos del Fray lo notamos. Total, que ese año de COU me lesioné de la rodilla, me lesioné con 15 años, y intenté volví, pero no del todo bien. No era igual que No, antes. y haciendo la pretemporada con esa edad, que no teníamos junior y ya tenía con el senior B, me lesioné, y mi hermano y compañía tenía varios amigos que querían jugar a baloncesto, y entonces
teniendo 17 entrenaba a los de 14 y 15. Esa fue mi primera temporada completa. O sea, mi primer año fue en el año 2000. Qué bueno. Temporada 2000-2001, sí. Con el nuevo siglo. Sí. Y qué responsabilidad también, ¿no? Gente al final que Sí. te llevas 2 años solo. de- Sí. Y qué confianza de Salvador Vidal, que era... Bueno, todo el mundo que conozca el baloncesto en IBI, el nombre de Salvador Vidal es básico. O sea, es la persona... Yo creo que ahora está Rubén, que lleva mucho tiempo seguido. Madrid estuvo 20 años, pero Salvador Vidal estuvo en los comienzos hasta que, pues allá por el año 2000 y algo, ya dio un paso atrás, pero era todo. Era presidente, era entrenador, era tesorero, era... Sí, no solo estaba él, pero sí. Y confió en mí, le dije, oye, Salva, pues mi hermano y compañía dicen, ¿los quieres entrenar? Sí. Ah, pues para adelante. Qué bueno. O sea, que era el hombre para todo, ¿no? En esa época. Sí, en esa época sí. Del club. Sí, es muy importante también en asociaciones o en clubs que haya alguien que luche por eso y que, Sí. claro, Sí. que trabaje para ello. De hecho, en otros países, la gente que se dedica al deporte es profesional. Y cuando hablamos de profesional en el deporte hay que entender bien lo que es un profesional. Es decir, una persona que está de alta, que cobra un salario y no tiene por qué ser un salario de 4 o 5 ceros, sino que es un salario como el que trabaja en una oficina, como el que trabaja en cualquier otra cosa, pero trabaja promocionando el deporte y haciendo deporte. Sí, considerarlo como otro trabajo cualquiera. Justo. Aquí en España no tenemos eso. Y en IBI lo que pasa es que tenemos la suerte de que hay tanto trabajo, que hay bastante gente que tiene un trabajo decente o un buen trabajo, y a partir de ahí puede tener tiempo libre para dedicarlo al deporte. De hecho, si alguien repasa mentalmente quiénes son los encargados en IBI, no hablo de IBI porque somos de IBI, pero en tu pueblo repasa mentalmente quiénes están en los clubes deportivos durante mucho tiempo, y muchas veces es gente pues que tiene un trabajo decente que le permite llegar a fin de mes tranquilo y dedicarse a otra cosa. Y hay gente que le da por la bici, y hay gente que le da pues porque le gusta mucho el fútbol sala, el balonmano, el voleibol, el baloncesto, y en este caso pues va ahí. Y yo creo que no tiene que ser así, pero cambiar un país, la mentalidad de un país entero es muy difícil. Ya. Pero poco a poco ya se va al menos entendiendo que... Sí, se va modificando un poco. Sí. Pero mentalidad. es verdad lo que dices que es eso, que no esté reñido la pasión con que pueda ser tu profesión. Exacto. Y luego, sobre todo, con que si tú le echas 30 horas a la semana a algo, es que no Debería es poder ser tu tiempo libre. trabajo. Exacto. Claro. Es que no es... el tema es que cuando tú gestionas un club, sobre todo, no, porque tú entrenas un equipo, que también, pero son X horas de entrenamiento, X horas de preparación, más el partido. Entonces, pues, o son 8, son 10, son 12 horas a la semana, dependiendo del número de entrenos, dependiendo de si los entrenos son de hora y media, de 2 horas. Nosotros, por ejemplo, son 3 entrenamientos de hora y media en el club, que esto está como muy instalado en España en baloncesto. Hay clubes, algunos que entrenan alguna hora más, hay clubes que entrenan 2 horas, pero lo normal son 3 entrenamientos de hora y media. Eso requiere una preparación, requiere llegar antes, requiere recoger, requiere irte después. Claro. Y luego el fin de semana el partido pues siempre quedas 1 hora o 45 minutos antes para el calentamiento. Cuando no hay que viajar. Cuando también, no hay que viajar, claro. Que cuando hay que viajar es 1 hora de viaje, media hora de viaje, más estar 1 hora antes en el pabellón, más calentar, bueno, que esa hora antes entre el calentamiento, más el partido, más recoger, más irte, ¿no? Entonces al final es una mañana entera. Claro. Pues O sea, al final la dedicación, por hacer la analogía, es un poco como ser profesor. Porque un profesor tú ves cuando te da las clases, pero no ves toda la preparación que ha hecho previa. Ni... Sí, todo lo que se ha tenido que preparar. Sí, es una analogía muy buena. Porque es real. Es decir, y por decirlo de una manera, el partido es el examen. Sí. Claro. ¿Y cómo es, bueno, lo de... Porque claro, supongo que lo de los 3 entrenamientos a la semana serán... O sea, si son lunes, miércoles y viernes, bien, pero si ya es a lo mejor por otro horario, martes y jueves... Depende, nosotros... ¿Cuándo entra? O... Claro, nosotros, bueno, en general, los clubes en general, en España y en Europa, porque cuando estuve en Hungría era igual, dependes un poco de la disponibilidad de pabellones y de cuántos clubes accedan a esos pabellones o a esas pistas. ¿Qué pasa? Que claro, que nosotros en IBI llueve. Y ya no es que llueva, es que de ahora, justo en noviembre a febrero, hace bastante frío. Entonces las pistas exteriores están bien, pero no es lo mismo. Y luego para deportes como el baloncesto, una pista exterior se nota. Es decir, yo no puedo meter a chavales de 100 kilos y 1,90 con una potencia enorme en una pista exterior porque se pueden lesionar. Esto hay que entenderlo. Entonces, claro, dependes de los pabellones, dependes de los horarios. O sea, nosotros somos el club en IBI que más tarde entrena, el senior. Hay algún senior de futsal, el preferente entrena también a veces un poco tarde, pero somos los que más... Yo siempre que me voy del poli, cerramos, nosotros y el vóley.
cerramos. Claro, al final hay 2 pabellones, ¿no? Sí, bueno, con el del vóley 3, con el del IES Derramador 3. Pero el de vóley solo se usa para eso, ¿no? Vóley y badminton, sí. Quitaron las canastas de baloncesto, no sé por qué. Ya. A nosotros un entrenamiento al día allí nos hubiera salvado mucho. Claro. Pero bueno, luego se ha hecho la pista techada, pero claro, no es lo mismo una techada que no tiene paredes que un pabellón, porque al final para el frío, para el agua, para todo. Ya. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, al final, los 3 entrenamientos, pues te los combinas como... Yo en este caso, este año y el pasado sí que hago lunes, miércoles, viernes. Pero otros deportes hacen 2, que son los que suelen hacer martes, jueves o miércoles, viernes. Entonces, a partir de ahí nos combinamos. El polideportivo nos da unos horarios y nosotros combinamos. Nosotros tenemos equipos que hacen martes, jueves, viernes, equipos que hacen lunes, miércoles, viernes... Sí, la al mayoría de final nuestros es un equipos lo juego hacen de así. equilibrio, claro, Sí. para cuadrar todos los Justo, deportes y sí. todas las horas. Porque al Sí. final son horas muy concretas, no es todo el Sí, día, justo. es a partir de las 5 a lo mejor. O Justo, las 6. exacto, porque si teniendo en cuenta que los niños menores de 12 años, aquí en Ibi todavía hay un colegio que hace jornada partida, que son los salesianos, justamente, que es un colegio que nutre al club como todos los demás, pero que hemos Sí. dicho que tiene una tradición, y es que es verdad que muchos jugadores vienen de un número determinado de jugadores vienen. Entonces, si tú 5 jugadores de un equipo de 13 Ya. salen de Salen clase a a las las 5, no puedes poner el entrenamiento a las 5, tienes que ponerlo a las 5 y media mínimo. Claro. Entonces, eso al final genera, pues eso, que de 5 a 5 y media cuando puedas empezar, cuando ya son más mayores y van a la ESO, ya sí que hay equipos que empiezan a las 5 a entrenar, pero mínimo. El resto de alevines para arriba son 6 y media, 5 y media, 6, y entonces hasta las 10 y media, 11, que nosotros con el senior acabamos a las 11. O los 4 entrenos, el senior B y el senior A, que entre los 2 equipos hacen 4 entrenos, acabamos a las 11. Y es lo que hay. A veces bajo un sueño, pero es Y lo ahora que que lo has dicho me ha venido la duda. ¿Tú en los salesianos, en tu época, en los salesianos, recuerdas que hubiera algún hincapié concreto en eso, en el baloncesto, para que se cree ese amor o para que... Deporte. También lo que has dicho antes ayuda, lo de que haya muchas pistas en el Justo. colegio. Claro. Había muchas pistas y deporte. Sí que se hacía para que hubiera deporte. Para que la gente hiciera deporte, y había balones y había, sí. Claro. Había el colegio, cuando había salesianos todavía suficientes, ordenados, entonces ellos vivían en el cole, luego se fueron a vivir creo que a Villena, entonces de ahí sí que se redujo el horario de apertura, pero yo recuerdo que el colegio, cuando estaban allí los salesianos en los años 80, 90, principios de los 90, a lo mejor el colegio cerraba a las 9 de la noche, con lo cual tú después de las 5 de la tarde del colegio, porque yo todavía fui en jornada partida, te podías quedar a jugar lo que quisieras. Sí, y no hace tanto, yo recuerdo Bueno, y el fin también de semana estaba por abierto. el bar, supongo, que de ir domingos por la mañana allá a jugar. O... Sí. o- Una cosa es otra cuando estaba el bar, sí. ¿Verdad? Al final es complicado porque hay gamberros, aunque estamos en un pueblo bastante cívico, hay gamberros, pero claro, lo suyo es abrir para que la gente haga deporte, pero claro, si abres y rompes las canastas, rompes las porterías, porque al final acabas un poco siendo conservador porque quieres que los niños durante la semana, cuando tengan clase de educación física, cuando tengan su recreo, pero sí. Sí, que al final no deja de ser una infraestructura privada, entonces pues... Concertada, Tiene, bueno, pero tiene sí. que haber cierta seguridad. Sí. Ah. Bueno, y aunque fuera pública, pues tiene que haber Sí, un obviamente mantenimiento. también, claro. Pero que a lo mejor lo público sí que se presta más a esa apertura o a esa... claro, debe. pero lo concertado no tanto. Sí. Sí. Y bueno, en el Teise vamos a ir un poco a la historia de lo que nos puedas contar, de cómo empieza el club o en qué año. Pues el club hizo el otro día el 25 aniversario, el otro día, en el 2020, se inauguró, se fundó en el 1970, aunque antes ya había algunos equipos, justamente estábamos hablando de Salvador Vidal Bornay, hay algunos equipos que se fundan en torno a las monjas, los Sale, el patronato, el antiguo patronato, que había ahí una pista, de hecho las primeras pistas, en el Carril SR se pintaba una pista y se entrenaba a primera hora de la mañana, sí. Y poco a poco se van federando hasta que deciden Formar un club. unirse, sí, primero estaban con, si no me equivoco, con la OGE, con la antigua Organización Juvenil Española, de los últimos años del franquismo, y a partir de ahí se nutren y poco a poco van haciéndose más equipos, masculinos, femeninos, y ya creo que es a raíz de los años 80 o un pelín antes, ya se baja el polideportivo, se hace el pabellón, quieras que no, el pabellón que es necesario en la provincia de Alicante, Bañeres, Alcoy y Villena, pues son sitios donde se tenía que haber hecho el pabellón, o se hicieron los primeros pabellones porque era donde en principio más se necesitaba, y a partir de ahí se va gestionando el club y el club va creciendo. De hecho hay un libro que se encargó Salvador Vidal, no solo, pero el comité del 50 aniversario,
se encargó de recopilar fotos y hay un libro sobre el 50 aniversario del club que está mucho mejor explicado. Pero eso, el club empieza en los años 60, hay gente que juega baloncesto, a finales de los 60 se empieza a reunir y poco a poco pues ya te federas en la Se van federación que estaba agrupando. entre Alcoy y Alicante, exacto, y se van agrupando y se juegan en las diferentes categorías y como se empieza pronto además, pues se juegan buenas categorías. Conforme van pasando, ascienden, descienden, pero bueno, que el baloncesto en Ibi tiene una tradición de más de 50 años, más de 55 diría. Y lo que es el club tiene este año que entra, cumple 55 años, pero... y eso hace que una parte muy importante de Ibi haya pasado por el CBT Isereta. Además, somos Yo entre ellos, por tú entre ellos, claro, y además es que es un club, ahora que se habla mucho de inclusividad, se habla de feminismo, se habla de... Pues sin ir más lejos, es un club donde muchísimos años, hemos tenido más equipos masculinos que femeninos que masculinos. Ya depende, pues dependes de lo que estamos hablando, de años, de cuántas chicas apunten, cuántas no, los años... Es que al final nutrir un equipo, o sea, no depende de ti, depende de que la gente se aficione, la gente del pueblo se aficione y se apunte. Hombre, hay que y se haga. meterse a través de escuelas deportivas, Claro. a través de... Pero sí. Pero habrá años eso, que de repente haya muchísima gente y otros que no tanto. Nosotros ahora que estábamos off the record hablando del COVID, nosotros hemos notado en el club mucho el COVID. Hay un problema con escuelas deportivas, no se ofertó bien el baloncesto a tiempo, se apuntaron a otros deportes, recuperarlos ya es difícil. Entonces, los que son pre-COVID, por decirlo de una manera, que empezaron a jugar pre-COVID, o los que son post-COVID, no tenemos problema de niños. Pero los que... Esos 2 años. Justo, ¿no? lo que ahora es entre la ESO, lo que ahora es la ESO, en masculino sí que en primero de ESO ya tenemos, pero eso se puede decir que son pre-COVID, post-COVID, perdón, pero los de segundo, tercero, cuarto de la ESO, ahí en chicos tenemos un agujero. En cuarto de la ESO sí que teníamos equipo, pero se lo han dejado varios y ahora hemos juntado junior y senior, cadete y junior, perdón, pero eso, ahí notas ese hueco generacional con el COVID, con que dependes mucho, siempre lo hemos dicho, de que el líder o la líder o dos líderes les gusta el deporte, entonces vayan ellos y entonces arrastren un poquito a los compañeros, arrastren al amigo, pues me lo paso bien y vengo. Entonces eso se nota muchísimo a la hora de deporte, sobre todo cuando no es fútbol. Porque el fútbol sí que tiene el fútbol es, pues eso, 1.100.000 licencias y el segundo deporte en España es el baloncesto con 400.000. Y nosotros tenemos... La mitad, un poco menos. Claro, y nosotros tenemos 4 veces más que el balonmano y el voleibol. Es decir, balonmano y voleibol están en torno a los 100.000. Es la caza y es el golf lo que va detrás y los deportes de montaña lo que va detrás el número de licencias del baloncesto. Entonces estamos hablando de que el fútbol juega a una liga, nunca mejor dicho, y el resto de deportes vamos a otra, y sobre todo deportes federados de equipo, porque sobre todo golf, que hay mucho, es porque hay mucha gente que juega al golf, o caza, porque una persona con 60-70 años se puede hacer su licencia de caza, va a caza. Montañismo lo mismo, pero lo que son clubes organizados deportivos, tenemos el baloncesto con 400.000 licencias, que bajó sí, es más con gente el COVID. joven, ¿no? El tema de clubs, Sí. no hay gente tan mayor. No, suele haber gente tan mayor. No, porque ya a partir de los 20 y tantos el baloncesto es un deporte lesivo. Luego, aparte, el comprometerte a jugar todos los fines de semana ya hace que en senior sea mucha menos gente. Entonces es eso, el futsal y fútbol van de la mano. Entonces ahí no sé decirte cuántas licencias de futsal y cuántas licencias de fútbol hay, pero sí que sé que en total son 1.100.000. Yo creo que eso también en parte está cambiando, porque es verdad que cuando yo era pequeño, por ejemplo, era fútbol, se lo comía todo, pero yo creo que con el tiempo va poco a poco. Hay más variedad, eso sí, hay más variedad. Sí, sigue siendo La gente conoce más opciones. Sí, pero hay más variedad. De hecho, muchas veces hablándonos, cuando hay gente que te dice, ay, tal, es que ahora la gente juega menos. No, la gente juega menos a lo que a ti te gusta, pero es que una persona, ya en Ibi hay badminton, hay balonmano, hay voleibol, hay atletismo, aunque el club de atletismo bajó mucho, ahora, cuando justamente una de estas personas que estaba dándolo todo, como Luis Arena, dijo, hasta aquí hemos llegado. Justamente el club también lo notó muchísimo. Y se cayó bastante, sí. Sí, ahora con Raúl Mestre se están relanzando, pero el otro día cuando estábamos en una reunión en el Ayuntamiento de Deportes es que estaba el flag fútbol, el futsal, 3 clubes de fútbol, nosotros el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el badminton, y luego deportes de escalada, deportes de montañismo, varios deportes. Entonces ahí éramos como 20 deportes, solo en un pueblo de 25.000 habitantes. Entonces la oferta es tan variada que pretender, por ejemplo, cuando en Ibi se dice, no, es que había aquí una liga local de 4 divisiones de fútbol sala, ya, pero es que el deporte que había era el fútbol sala. El fútbol. O sea, entonces se lo comía todo. Claro, se hacía su equipo y se jugaba. Poco a poco se han ido ofertando variedades. Y luego el siguiente punto es el baby boom. Es decir, en los años 70 hubo un baby boom, 60-70, esa gente era
500 los que nacían en IBI a lo mejor por año. Luego nos pasamos a la época de los 80, que bajamos a unos 300, 400, 300, nos hemos mantenido en 300 hasta que a partir de los años 2000 ha ido bajando y ahora están naciendo 160 niños por año. Entonces, al nacer 160 niños por año, son menos niños. Y Hostia, no lo había visto así, pero sí. es Sí, totalmente son, claro. es, Claro, al final esos 160 se tienen que repartir entre Justo. todos los deportes. La navaja de Occam está muy bien. Aplicar la navaja de Occam y decir, problema, solución, sencilla, sí, pero para cosas muy concretas. Pero para cosas como el deporte o como la vida, tal, es multifactorial. Entonces, uno de los factores que hacen es eso. Y eso es lo que, pues, no significa que como club te tienes que convencer en que, bueno, pues no pasa nada. No, pero tienes que entender que tampoco puedes poner el grito en el cielo porque, bueno, pues este año, en vez de tener... Pues este año tenemos 2 cadetes femeninos y no tenemos cadete masculino. Tenemos los 6 chavales en el cadete, pues están en el junior. Pues ya están jugando, ¿no? Pues ya está. En infantil, pues no tenemos infantil femenino, pero tenemos preinfantil, que lo hemos mezclado y es mixto, que son las niñas que están en primero de la ESO y las niñas que están en segundo de la ESO, que son 2-3, pues juegan en el cadete. Y entonces todos juegan. Es decir, nadie se le ha dicho que no. Ha habido una persona que no cabía en el junior, se dijo, mira, lo siento. Y esta persona ya estaba fuera, jugando fuera, y este chico. Y además eso ya estaba jugando fuera y se fue justamente porque el año pasado no pudimos hacer infantil por el tema COVID y había muy pocos niños de esa edad y se fue y entonces sigue fuera. O sea que tampoco... Lo que los clubes siempre intentamos... Yo al menos el Teise y por ejemplo en Villena el otro día me comentaba, tienen 3 juniors. Claro, Villena es una población de 35.000 habitantes. Le digo, ¿pero dónde habéis sacado 3 juniors? Dice, pues mira, que en Caudete no han hecho junior, que en Yecla o no han hecho junior o el que hay no le gusta y entonces vienen 3 de Caudete o 4 de Caudete, pero... Y el femenino igual, y de Elda, y de esas, y sitios donde no son suficientes, y nos vinieron y con 35 niños dice, pues haremos 3 equipos. Y le dije, pues me quito el sombrero, porque lo fácil para un club es, mira, yo hago 2, con 2 son 29 fichas o 28 fichas. Y decidir que no entra nadie más. Hay 5 o 6 que no juegan, pero oye, que vienes de fuera y te quedas. Pero dijeron, no, pues vamos para adelante. Entonces me quito el sombrero. Pero por eso, porque muchas veces al final o das o recoges, pero la idea es, no tienes suficientes, pues intenta moverlo. Pero si te viene, pues dices, vamos a federar porque esto es una oportunidad y es un poco la vocación que tenemos la mayoría de los clubes. Lo que pasa es que de pistas y gente, pues ya más. Pero bueno, eso ya todo se arregla. Ya, los recursos muchas veces no acompañan del todo, ¿no? Es más la pasión esa que le pongas. Claro, ¿no? Es que tú para un equipo necesitas pista para entrenar, pista para jugar, entrenador para entrenarlo y sobre todo jugadores, ¿no? Si no tienes jugadores no tienes lo demás. Pero la federación, la de baloncesto, te pide una titulación. Entonces, si tú en esa titulación no la tienes, no puedes entrenar a un equipo. Entonces, tú necesitas a alguien con titulación, pero le pagas una miseria, es decir, le pagas lo que puedes, sí. Poco. Entonces, claro, esa vocación está bien, pero llega un momento que hay gente que te dice, mira, yo va a venir aquí, porque claro, son horas tardías, después de trabajar, después generalmente gente de trabajo, gente que está los últimos años, o sea, los entrenadores son gente que o está estudiando o está trabajando. Sí, es un compromiso en la universidad, es un compromiso alto, grande, entonces, claro, justo. Y por eso es difícil. Hay que cuadrar muchas cosas y por eso yo, que tengo esa doble faceta de entrenador y directivo, valoro mucho cuando encuentras un club que te dice, pues en vez de coger y decir, pues no hacemos equipo, te dice, no, vamos con todo y hacemos 3 equipos. Y tú dices, ostras, pero... No, y al final me parece también una forma de verlo muy, muy positiva, porque no estás cerrándote simplemente, pues eso, o frustrándote a que no vienen niños o a qué tal, sino que entiendes, pues lo que has dicho antes, de que hay menos población, que hay más oferta y jugar con eso también. Sí. Entender la situación y a la vez hacer tu parte para que salga lo mejor posible. De hecho, por ejemplo, la Federación de Baloncesto es lista. La Federación de Baloncesto, cuando tú tienes un equipo que empieza a subir categorías, te pide que tengas categorías inferiores. Lo cual está muy bien pensado. Hay gente que no le gusta, pero a mí sí. Porque si no, habría gente que se dedica a su senior y el resto, pues que le den. Ya. Porque el senior es el que mola, ¿no? Te lo está diciendo el entrenador del senior de este club, ¿eh? Esto sí, pero he visto en otros clubes que tú dices, bueno, se centran en este equipo y el resto, pues, mal. Como decían, maltratados. Pero también es cavar un poco su propia tumba, porque si tú no inviertes en lo que viene... Justo, pero siempre piensan, bueno, vendrá... No va a alimentar al senior. Y el corto plazo. Dices, bueno, yo voy a estar aquí 3 años, pues, si los 3 años me funciona a mí el senior y voy bien, me da igual lo que venga detrás. Eso lo hace mucha gente. Yeah. Bueno, algunos clubes. Entonces la federación te obliga a tener equipos en todas las categorías. ¿Qué pasa? Que con esto del COVID ya han dado un poco su brazo a torcer y te deja que falles en una categoría. Que, vale, tú tienes que tener... Senior B, Junior o 2 Juniors. Entonces tú tienes que tener mínimo por debajo Senior B o Junior
y junior o 2 juniors, con lo cual 2 equipos. Luego cadete, infantil y alevín. Estamos hablando de que tú tienes que tener alevín, infantil, cadete, sí, 5 equipos por debajo. Los tienes que tener sí o sí. Es decir, tú tienes el senior en nacional y tú además creo que tienes que tener ya incluso Benjamín. O sea, tienes que empezar a federar. ¿Qué hace la federación? Se asegura eso. Pero claro, llegó un momento con el COVID que algunos clubes dijeron, tío, es que No llegamos. no llegamos, es que no tengo infantil, es que entre infantiles y cadetes tengo 12. Y entonces han dejado lo que ellos llaman una moratoria. Bueno, ellos siempre moratoria, pero intentan eso. En otras federaciones, esta es la de Comunidad Valenciana de baloncesto. Pero claro, al final la federación es un negocio, pero también es una promoción. Entonces, si tú quieres tener un equipo nacional, tú quieres tener un equipo arriba, pues tienes que tener cantera para que te llegue la gente. Y tienes que trabajarla, no puedes vivir solo de otras canteras. Entonces es un poco la cara y la cruz de lo mismo, ¿no? O lo bien pensado y lo mal pensado de Sí, esa obligación. supongo que se hace también para que siga, Justo. se perpetúe el baloncesto. Justo esa es la idea y creo que en ese aspecto lo hacen bien. Hay cosas que hacen mejor, hacen peor, pero eso sí que lo hacen bien. ¿Y creo. cómo funcionan las divisiones? Pues en baloncesto, digamos que... Es que a veces me pierdo con los nombres. A ver, en senior tenemos la ACB, luego tenemos, ahora han cambiado los nombres y tenemos primera FEP, que antes se llamaba Leporo, segunda FEP, Le Plata, y tercera FEP, que era EVA. Entonces tenemos 4 divisiones que son como nacionales. Lo que pasa es que la tercera división, o sea, la segunda es un solo grupo nacional, la tercera división, que le llaman plata, es muy... O sea, de hecho el fútbol lo ha reestructurado mirando al baloncesto, porque esta división de... Es verdad que les cambiaron el nombre también, lo de Claro, segunda B, ¿no? Y nosotros, o sea, el baloncesto ha cambiado el nombre copiando al fútbol, pero el fútbol tenía una segunda B con 4 o 5 grupos de 20 equipos, que era como una tercera división, y ahora tienen la primera Real Federación. Primera Ref se llama. Primera Ref, que son 2 grupos. Pues esos 2 grupos ya estaban hechos hace mucho tiempo y les llamaban Le Plata, se le llamaba Plata, y eran 2 grupos de 14. En fútbol son de 20 o 22, en baloncesto eran de 14. Entonces, 2 grupos separados. Sí, de este-oeste. En este caso, este-oeste. Conferencias. Conferencia este, conferencia oeste, sí señor. Y luego en EVA, que es lo más parecido a la antigua segunda B, que es lo que es ahora segunda, pues es lo mismo, es muy parecido. Lo que pasa es que son subgrupos, es decir, hay 5 conferencias y cada conferencia tiene 2 grupos de 14. Y luego, eso. Y entonces luego la máxima categoría autonómica se llama nacional. Pero en tercera FEP, que se llama, se juega con los de Murcia, juegas Murcia y Comunidad Valenciana. Luego ya en segunda FEP juegas con media España, la media que te digan, y en primera FEP juegas un grupo nacional. Y entonces luego el grupo de nacional de la Comunidad Valenciana es el norte y el sur. Hay 28 equipos y parten. Y dicen, vale, ¿cuál es el equipo más...? Empiezan en Castellón y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 14. Vale, para arriba el grupo A, para abajo el grupo B. Y luego está autonómico, que hay 3 grupos, y luego preferente, que es donde estamos en el TISE, que hay 4 grupos. Entonces, el TISE, digamos que por encima tiene unos 42 y 28 son 70 más 20, 90 equipos los tenemos por encima, y por debajo tenemos 200. Porque primera zonal y segunda zonal tienen 200 equipos. Son 5 y 6 grupos, de 14 y de 12. Entonces esa es estructuración, hay 9 ligas. No es como, por ejemplo... La cantidad de gente que juega es brutal, enorme, claro. ¿no? No es, por ejemplo, balonmano, hay 5 categorías, o voleibol creo que hay 4 o 5. La última vez que lo vi me pareció ver que eran 4. Sin embargo, fútbol son 9 o una más, incluso son 10. Es muy parecido. Fútbol y baloncesto van muy de la mano. ¿Para qué fútbol? Cuando en baloncesto, en la última categoría aquí en Comunidad Valenciana, hay 6 o 7 grupos, en fútbol hay 20. Y el fútbol es lo que hemos hablado. Y lo de los grupos también es interesante, sobre todo para no tener que viajar tanto, ¿no? Tan Esa lejos. Esa es la idea. Lo que pasa Se es que recoge más. Justo. Lo que pasa es que hay una persona en la federación, siempre digo lo mismo, que de geografía no va muy allá. Y entonces hace el grupo y te dice, Junta raro. Ibi, Benissa. Uy, eso está al lado. Y entonces nos hace ir a Benissa que, no, es que señor, hay que bajar a Alicante para subir a Benissa. Y lo mismo, entonces, pues... Sí, a veces hacen cosas raras, ¿no? Sí, pero más que nada porque estamos en una zona que si el grupo se completa, como no lo hacen por provincias, porque en otros sitios sí que hacen por provincias. Porque no, la provincia de Alicante, y da igual que tú seas... Entonces aquí no, aquí se coge y se dice, hay 56 equipos que tienen esta categoría, pues se hacen 14, 14, 14 y 14. Hay unas reglas y tal, no es tan mal. Lo que pasa es que el principal problema que nosotros tenemos como IBI para los viajes es que te mandan para la zona de Gandía, Pego y tal, y te matan porque tienes o que subir a Albaida y Gandía y de ahí bajar. Es decir, es más para nosotros, aunque para la federación no, para nosotros es más como de ir a Gandía que ir a Denia a jugar, porque son 30 kilómetros menos.
Y eso a la federación a veces le cuesta. Entonces, de repente te manda un grupo y pues ya está. Es un poco lo que hay. Pero sí que la idea es buena. Es decir, Sí, incluso a lo mejor para abajo, ¿no? En vez de También. mandar por los pueblos de Alicante para abajo. ¿no? A veces se hace grupo interior, grupo costa. Sí, dependen cómo lo puedan y dependen de los equipos. ¿Y cambia cada año? ¿O sí. Incluso en la misma división, en la misma categoría? Bueno, en senior es más estable. En el resto de categorías es más inestable. Pero porque en el resto de categorías primero empiezas con un grupo de 6 y luego con un grupo de 8. Entonces los viajes ahora se han cortado mucho, porque en vez de hacer una liga larga, tú haces un grupo corto de 6 y es alrededor de tu categoría. Entonces, si haces kilómetros es porque estás en una categoría muy alta, con lo cual te vale la pena. Vale. Y en senior, pues es relativamente estable. Es decir, nosotros del año pasado repiten 10 equipos del grupo. Unos han bajado, otros han subido y entonces repiten los que son nuevos. Los que han bajado de autonómico y los que han subido de primera zona. Entonces, pero sigue siendo, Benissa es nuestro desplazamiento más. Sí, provincia de Alicante, ¿no? Sí, por lo menos. Sí. Sí. Y luego, yendo un poco a la formación de entrenador, ¿cómo empezó el...? Pues empezó porque... Bueno, empezaste con experiencia directamente, ¿no? Si estuviste un año entrenando... El primer año que entrené todavía la federación no pedía titulación en la categoría que estaba, en cadete. Sí que pedían junior y senior, pero en cadete no. Entonces pude entrenar. Y luego yo de ahí me fui a Granada a estudiar. Y ahí a los 3 años me hice árbitro, que fue una experiencia muy buena. Y cuando volví, que seguía siendo árbitro, allí al tercer año de estar aquí, al segundo o tercer año, claro, yo nunca me había ido del todo, porque siempre estaba mi hermano, estaba Madrid, que en paz descanse, estaba Rubén, había gente, amigos y entonces... Volvías mucho. Sí, y que les ayudaba. Y también incluso, claro, estabas en el día a día un poco del Justo, club. Iba a veces a verlos entrenar, porque yo también bajaba a entrenar cuando era árbitro, cosas así. Les pitabas partidos y tal. Y en una de estas pues, dije, me apetece hacer el curso de entrenador, porque como árbitro, si sigo como árbitro me va a venir bien. Y digo, y si no, entonces hice el curso de entrenador, el primero, en 2008, en La Vila. ¿Y estuviste en Granada pitando, o sea, de árbitro? Sí. Bueno, estuve estudiando y ahí me hice árbitro. Bueno. ¿Y tienes alguna experiencia así? O sea, ¿fue buena en general? Sí, muy buena. Muy buena. Siempre hay algún partido durete, pero no, la experiencia como árbitro, muy buena. Yo cuando me lo dejé porque no subía. Estaba mejor físicamente que ahora, pero no subía porque supuestamente no pasaba las pruebas, pero había gente que sí que las pasaba y subía, no sé. Estas cosas que a veces por cada división había que pasar... Hay pruebas físicas, sí, vale. la Kuznavet. Solo físicas, no hay nada de... No, sí, también hay exámenes, todas esas las pasaba sin ningún problema. Informes, exámenes... pitas finales, pitas partidos, van a ir a hacer un informe. ¿Y era cada división? ¿Había que hacer ese examen? ¿No era...? A lo mejor como una categoría en la que entraban varias divisiones. A ver, digamos que los árbitros hay como... Ahora mismo, no sé cómo... hay los de ACB, luego hay 3 grupos y luego el de Nacional. O sea, digamos que hay 6 grupos. Entonces tú estás en el bajo, en el de preferente, y tú pitas hasta, luego autonómico, luego... Entonces digamos que hasta ciertas categorías es ir a las charlas, ver que pitas bien y da igual, si pasas las pruebas físicas, no, pues más o menos. No es tan exigente, todo. ¿no? Claro, pero ya para llegar a Nacional sí tienes que pasar unas pruebas físicas, unos informes... Y entonces cuando tú estás pitando y eres sobre todo joven, cuando eres más mayor ya pues te dejan ahí un poco. Pero cuando eres joven y se supone que quieres subir, pues te hacen seguimiento, te hacen informes, tienes que ir a charlas. Sí. No, los árbitros están preparados. Luego lo pueden hacer mejor o peor, pero están preparados, entrenan físicamente, tienen que estar a un buen nivel, sí. Pero con algún plan concreto. Sí, hay un plan, sí, está todo seguido. ¿Te lo dan ellos, te lo facilitan ellos o no? Te lo van diciendo, es decir, lo que en las charlas te dicen más o menos cómo se pita. Te dicen, pues hay 6 zonas de responsabilidad, si estás en este sitio tienes que mirar y el balón está cerca tienes que mirar el balón, pero si el balón está lejos tienes que mirar el juego sin balón. Digamos que la pista se divide en 6, hay un árbitro debajo de la canasta y otro en un lateral. Pues el debajo de la canasta controla 2 huecos, por decirlo de una manera, dos triángulos, dos cuadrados o 2 rectángulos más bien serían, la zona, 2 zonas de las 6 y el otro controla 4 generalmente. Luego dependiendo de dónde sea el contacto se supone que lo tiene que pitar uno o lo tiene que pitar otro, pero claro, luego eso. Entonces te van enseñando, te van diciendo cómo tienes que pitar, cómo te tienes que colocar, cómo tienes que buscar la ventana, qué tipos de contactos se pitan, qué tipos no, pero luego ya básicamente lo que haces es pitar y aprender pitando. Ya. Yo siempre he visto complejo, la verdad, pitar, arbitrar. Complejo. Pitar baloncesto es complejo, porque son 3-4 cosas que tienes que llevar a la vez, tienes que llevar el juego sin balón, tienes que ver si son pasos, si no son pasos. Claro. Ahora han metido el paso 0. Y además con la rapidez que tiene el baloncesto, que es un juego muy dinámico y muy... Justo. Y el contacto, muy atento. El nivel de contacto, porque tienes que controlar los contactos o administrar los contactos, no todos los contactos son falta. Entonces, todo eso en charlas se van si trabajando. pudieras dar, que es complicado también decirlo sin verlo en una imagen, pero
¿Cómo, o sea, qué diferencia hay entre un contacto que es falta y uno que no? Aparte, quitando un poco de, o sea, dejando un poco de lado lo muy excesivo, ¿no? Claro, dejando un poco de lado muy excesivo es el contacto que no te permite continuar con la acción si has tomado una ventaja. Es decir, si a ti te tocan, pero tú sigues fácil, ese contacto no se debe pitar. Pero claro, si a ti te empujan y eso te desestabiliza y te hace perder el balón, eso hay que pitarlo. O aunque no pierdes el balón, es un contacto excesivo. Entonces digamos que el contacto excesivo que te hace o perder o desequilibrarte o cambiar tu trayectoria por el contacto y no porque estás evitándolo, se suele decir que es falta. Sí, que influye Con bastante. una serie de normas y tal, pero sí. Que influye bastante en el juego, claro, en la continuación Claro, ahí de- está. del Sí, juego. sí. Y yo también lo he visto, eso, sobre todo por la presión de también arbitrar. Al final hay gente que no comprende que, pues que eso, que un árbitro puede tener errores Sí, o que incluso se lo toman demasiado, Sí, demasiado a pecho, claro. Sí. Cuando a veces dices, joder, que es un partido de Yo- tu hijo, de Ay, tal, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy protestón, soy bastante protestón, quizá por eso, porque como he pitado y me gusta, pero luego sí que hay momentos que digo, ya está, o sea, hay momentos para mí mismo que me digo, vale, se ha equivocado, ya, y pues ya está. Y sobre todo cuando acaba el partido no hay arbitraje, no hay... Hablas con los jugadores, cuando son más mayores, hablas con los jugadores y dices, bueno, hay que adaptarse al nivel, hay que ver lo que hay, pero ya está, o sea, hay que jugar y... Ahora, eso sí, por ejemplo, este fin de semana recibimos un buen arbitraje. Pues a mí me gustó y se lo dije a los chavales. Yo creo que hemos recibido un muy buen arbitraje porque no se han complicado. No ha sido excesivamente difícil de pitar el partido, pero no se han complicado. Entonces, yo lo valoro porque me gusta y porque hace que el partido sea limpio. De hecho, el partido duró 1 hora y media. Decir lo bueno, claro, también, sí. También. Y tú al haber estado en esa posición lo entenderás mejor y te... Sí, a veces es peor, ¿eh? A veces Porque lo entiendes demasiado. Sí, a veces los exárbitros somos peores, pero sí. Ya. Y bueno, seguimos con lo de entrenador. Sí, nos hemos quedado... Pues en el nivel 1, en cómo empecé, cómo empezaste. pues eso. Entonces, era a la vez árbitro, tuve que hacer las Que volviste a Ibi y pensaste en hacer el curso, ¿no? Sí. Y ese año estaba viviendo en Alicante y el curso era en la Vila, y iba y venía. Había 2 árbitros más que lo hicieron conmigo. Y nada, íbamos y veníamos y te vas formando y luego tienes que hacer las prácticas. Entonces, cuando al año siguiente volví a Ibi, hice las prácticas en un equipo y estuve bien. Y luego arbitralmente la cosa no funcionó o no me acabo de apañar. No subía, ¿para qué te voy a mentir? Y llegó un momento que digo, bueno, pues si soy un buen árbitro, tal, luego, pero no me... Dejó de motivarte tanto. Exacto. Y pues nada, había que hacer un senior B. Madrid me ofreció entrenar el senior B y dije, pues sí. Y ya pues me quedé aquí ya en el club en 2010. Y ya desde entonces pues estuve 5 años hasta que me fui a Hungría. Y entonces en 2010 cuando empecé hice el nivel 2. Porque digamos que en baloncesto hay 3 niveles. Entonces, bueno, en otras comunidades está el nivel 0, que es como el de iniciación. Aquí no, aquí es nivel 1 directamente. Más para escuelas a lo mejor. Sí, justo. Pero aquí, pues eso. Y el nivel 2 no lo ofreció la Comunidad Valenciana porque siempre ha habido un jaleo de títulos, de qué título ofreces, qué título no ofreces. Y en ese momento querían hacer los módulos, pero se dieron cuenta que no podían hacer los módulos porque si tú no le pagas a una persona un sueldo, no le puedes exigir un módulo medio, un módulo superior, porque como unos estudios para sí, entrenar. sí, y de hecho hay gente que se lo ha sacado a través de eso, pero es que es inviable, es decir, porque si tú a una persona estás pagando 100 euros o 150 euros por llevar un equipo, si no lo puede ¿para convertir qué va en a hacer un profesión? módulo? Claro, si no lo puede convertir en profesión, o muy poca gente, entonces no puedes exigirlo a todo el mundo. Entonces en ese dislate, porque eso fue un dislate, en Jaén, en Marmolejo, al lado de Andújar y al lado de la provincia de Córdoba, ofrecieron un curso, nos enteramos y allá que fuimos, pues fuimos 6, fuimos Madrid, ¿De aquí? Rubén, todos? sí, Madrid, Rubén, David Izquierdo, Chini, Madrid, Rubén, David Izquierdo, Chini y yo, no, entonces fuimos 5, no me acuerdo si fue alguien más, lo siento. Allí además conocí gente muy maja, gente de Valencia, de hecho el curso éramos 20 y pico y éramos 11 de la Comunidad Valenciana, 2 de Villena, 2 de Villena, 2 de Játiva y 5 de Ibi, entonces éramos 9, éramos medio curso, sí. Y bien, entonces hicimos el curso, fue un fin de semana, un intensivo, el fin de semana del Puente de Octubre, volver, y luego volvimos a ir el último fin de semana de diciembre a hacer los exámenes y entregar los trabajos, y a partir de ahí las prácticas. Y lo mismo, entonces me lo saqué en 2010, lo mismo, vas entrenando, ya Y empiezas las con prácticas uno. fueron aquí, entiendo. Sí, ¿no? las prácticas, eso es cualquier partido federado, tú te inscribes, antes te pedían incluso el acta, ahora ya está todo digitalizado, pero antes te pedían las actas y todo. Y nada, y entonces en 2010 hice ese curso y mi hermano hizo ese año el nacional
Y en 2012 hice el nacional. Convencí a Madrid, a mi amigo Madrid, ya que nos fuimos a Zaragoza, hicimos el nivel 3. Y eso poco a poco te vas... El más alto, ¿no? El más alto. Ya con ese supuestamente pues puedes entrenar todo. Aunque ahora hay una especie de curso FIBA para no sé qué. ¿Sí? Pero con el nacional pues te llama el Madrid y puedes entrenar al Madrid. Yo siempre digo lo mismo, de cachondeo. O sea, no es que esté no sé si mi capacidad como entrenador llega, pero mi título me capacita. Pues estoy aquí porque no me llama el Madrid, pero en cuanto me llamen me voy para allá. Entonces... No, es mucha gente la que se saca el nacional. Ese año fuimos el que menos en tiempo. Y fuimos 80 o 90, pero hay años de 170, años de 200. ¿Y es de toda gente de toda España? De toda España, sí. Lo organiza la Federación Española. Y ahí van pasando entrenadores de primerísimo nivel, ya no español, sino europeo, mundial. Van pasando, pues no sé, a mí me gustó mucho Sito Alonso, me gustó mucho Porfi Fisac, algo menos, pero muy bien. Es que José Ángel Hernández, bueno, gente muy buena. O sea, era todo impartido por entrenadores de primera clase. Sí, y todo relacionado con la federación. Selecciones de inferiores, el preparador físico de la selección española masculina, el seleccionador femenino de entonces, seleccionadores sub-20, sub-18, gente que estaba en ACB, gente que estaba en LEP, gente que estaba en Liga Femenina. Sí. ¿Y cuánto duraba el curso? El curso empieza generalmente en abril. Y hay una zona, una parte no presencial, y luego la parte presencial antes eran 17 días, pero ahora la han reducido a 10 o 12, porque claro, cada día era pagar hotel y manutención, claro, porque entonces se encarecía. Y ahora lo han reducido a 10 días. Y luego hacer los exámenes y vuelves. Y al volver tienes que hacer una especie de trabajo fin de grado, un TFG, por decirlo de una manera, y las prácticas. Y entonces ya eres entrenador nacional. O sea, que te las tiene que tutorizar alguien. Esa persona firma y ya eres entrenador nacional. Pero en tu zona, donde vuelves a... Sí, claro, sí. Federación Española. Tiene que haber alguien que tenga también ese curso. Eso es muy fácil. Eso le dices, oye, me las firmas y te las firmas. Eso no hay tampoco... La tutorización viene con gente que está contigo todos los días, que te ve un partido y te dice, hostia, pues he visto esto, ve el entrenamiento, pues este ejercicio está bien, pero puedes mejorar de esta manera. Incluso los propios jugadores, pues este ejercicio no nos gusta, oye David, nos parece pesado, oye David, pues esto, o este nos gusta, o esta parte del ejercicio nos gusta, pero entonces vas tutorizándote o autotutorizándote, pero sí. Sí, al final yo con los estudios lo he vivido también, que donde más aprendes es con la práctica y más que con la formación, que también, pero... Yo soy muy pro formación, es decir, necesitas tener una base. Pero está claro que por mucho que tengas un título o que te hayas sacado los exámenes y luego para entrenar se aprende entrenando. Claro. Eso es obvio. Pero sí, claro... Y es diferente también muchas veces la formación que luego lo práctico. Sí. Luego tienes que el día a día es otra cosa. Sí. Claro. Y poner en práctica. ¿Y qué es lo que más de las cosas que más te llama la atención como entrenador cuando ves un partido? Me refiero también tuyos, o sea, que entrenes tú, pero también cuando veas baloncesto. ¿Te pasa un poco como lo que hemos hablado antes con los árbitros? Que dices, hostia, veo esto que... Pues al ser entrenador... Están haciendo muy bien o muy mal. Justo, sí. Al ser entrenador... Yo, por ejemplo, en mi equipo me gusta que pasen el balón, que haya dinamismo. Que haya riesgo, que haya... riesgo y dinamismo, que pasen el balón, que defiendan, entonces me gusta un baloncesto que no sean conservadores, muy activo, no me gusta nada. Con lo único que soy ciertamente un poco, yo siempre digo lo mismo, soy del Teise y de la selección española. Entonces eso implica que yo durante el año tengo mis equipos, que aún así soy crítico con mis equipos, claro, pero que cuando veo baloncesto lo veo como, pues qué bien, como que veo una peli en el buen sentido de disfrutando. No te implicas. Porque me da igual quién gane, es como quiero que gane el mejor, el que juegue mejor. Y generalmente gana el que juega mejor, el 99% de las veces. Entonces, mola. Y ya solo cuando estoy con la selección española, que quiero que gane la selección española, ahí pues digamos que... Te da igual que jueguen mal. No importa. No me da igual, pero sí, digamos que es ahí donde soy. En cambio con el club sí que como piensas un poco al medio plazo, cuando tienes tu equipo, cuando ves un equipo de club, pues piensas, bueno, sí, hemos ganado, pero hemos ganado porque el otro equipo no, o hemos ganado porque hemos tenido suerte y nos han entrado dos, o hemos perdido pero hemos jugado muy bien, y este es el camino a seguir. Intentas ser objetivo. Sí, ahí intentas ser menos resultadista, y lo soy, menos resultadista. De hecho, con el senior vamos 4-0 en Liga, y estoy contento, pero no del todo, o sea, les sigo apretando porque hay cosas que mejoran. Claro. Y también supongo que será muy guay el viaje que vives con un equipo de que empiezas a entrenar en septiembre, octubre hasta agosto. Hasta junio, en agosto. Sí, porque lo ves mejorar, ves cómo van trabajando, ves cómo
Sobre todo en categorías inferiores mejoran muchísimo. Si tienes un buen año, mejora muchísimo. Entonces tú ves esa mejora casi exponencial, gracias. Y es un sentimiento de trabajo bien hecho muy bueno. Muy bueno. Luego, personalmente también ves chavales que maduran, ves gente que madura, ves gente que cada vez responde mejor ante los problemas, ante las... Si le echas una bronca, empieza a entender por qué se la echas y cuándo y tal. Si le animas, está muy bien. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado que llevé el Junior, fue duro porque eran como 20 chavales que jugaban 2 partidos. Y entonces... muchos chavales tenían que jugar el del B y el del A, por decirlo de una manera. Y esto todo el rato, venga, y tal, y llamando y viendo. Pero cuando echas la vista atrás y ves lo que han mejorado, entonces dices, joder, vale la pena. Claro. Es muy satisfactorio porque cuando ves que el equipo mejora y el respeto y el aprecio y... Está genial. Y luego incluso con los seniors, que es un senior muy joven, lo mismo, ¿no? Decir, es que jugamos bien, es que hay días que juegas muy bien, hay días que los ves entrenando, los ves con ganas y esa sensación es muy buena. O sea, bajar un lunes 4 de noviembre a las 9:30 y tener allí a 3 tocaos, pero van a la charla postpartido y están allí y cada uno trabaja por su cuenta, el que puede, y el que está muy tocado pues descansa, pero ve el entreno y el resto está entrenando y ves que da su 100%, pues esa sensación es muy buena. La implicación del grupo. Sí, esa sensación es muy buena. Pero claro, para eso los tienes que implicar, los tienes que meter en pista, los tienes que seguir, les tienes que dar bueno, feedback, ¿no? Tienes que hacerle buenos comentarios, buenos consejos para que aprendan. Sí. Claro. Sí, al final es que un grupo, un equipo en este caso es una... Entra todo ahí, entra todo lo personal, lo emocional, lo deportivo. Justo, son muchos factores. Yo siempre recuerdo, yo era muy joven, no me acuerdo, pero Martín Tello, que ya murió, y era un crítico de las. Y estaba hablando de un equipo de Bolonia, y hizo una de las peores críticas a un equipo que se le puede hacer, y es como, yo nunca quiero que mi equipo sea eso. Y dijo, no, es que no era un equipo, eran 12 tíos con la misma camiseta. Entonces, qué distintas. Muchas veces tú no quieres 12 tíos con la misma camiseta. Tú quieres un equipo que funcione y que mejore. Porque al final, la mejora de lo individual genera una mejora colectiva. Pero es que la mejora colectiva también empuja a una mejora individual. Que a veces lo miramos desde un punto de vista de, no, es que si el jugador mejora, mejor el equipo. Sí, pero si el equipo mejora, mejor el jugador. Quiero decir, las dinámicas son muy importantes. Entonces, hacer una empuja dinámica, también a que el jugador se individualmente... Yo soy más de... Yo prefiero tener un equipo, 12 tíos con un alma, que 12 tíos con la misma camiseta. Ya, aunque sean muy buenos individualmente. Exacto. O que lo crean, porque claro, si al final las ligas que jugamos somos lo que somos. O sea, tampoco... Claro. ¿Y te ha pasado también algunas veces de la misma persona entrenarla en varias etapas? O... Sí. Eso también tiene que ser guay. Sí, muy guay. Ahora mismo tengo... El año pasado tenía uno y ahora tengo otro jugador que lo entrené siendo junior y ahora es senior. Y luego 2 jugadores que los entrené siendo cadetes y ahora son seniors. Sí. Y es una sensación. Claro, tú es que muy esa chula. Sensación la tienes por partida doble, porque al ser profesor vives también. algo parecido con eso también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es verdad que no he repetido con alumnos, sí que he tenido, pues diría que Ana Vilagnar, Ana Arenas, ha sido jugadora y alumna a la vez, el resto no. Pero como entrenador sí que el año pasado Ismael Cáceres y este año Salva, Aitor Díaz. Muy curioso. Y es una sensación muy bonita. Es muy bonita, es muy chula. Y luego Borja Barquero. Y ahora lo que sí que tengo son gente que estaba conmigo el año pasado en el junior y ahora está en el senior. Pero claro, es una misma seguida, con lo cual no se puede hablar de que los he entrenado en 2 etapas diferentes, sino en una misma es seguida. el mismo año, ¿no? O sea, la misma etapa de 2 años. La misma etapa, exacto, sí. ¿Y qué te gustaría, o dónde te gustaría llegar, cómo te gustaría verte y ver el club dentro de unos años? Yo personalmente no tengo así expectativas más allá del club. No, hoy por hoy no tengo 41 años, tengo mi familia, hay que pagar las facturas y por desgracia lo que hemos hablado, el mundo del baloncesto o triunfas como los chichos y ganas un dinero, pero son los el 0,5. El 0,0 exacto que está en ACB. O el resto, incluso muchos entrenadores ayudantes de ACB cobran sueldos indignos.
o tal. Entonces, personalmente a mí me gusta el club y el club me gustaría que creciera hasta nacional. Sí que me gustaría que hubiera un nacional masculino y un nacional femenino, pero eso requiere tiempo, constancia y un poquito de suerte. Porque nosotros o sea, otra cosa que estábamos hablando de perdón. Otra cosa que estábamos hablando de las generaciones y el número de niños que nacen y cada vez nacen menos, eso lo tenemos que tener claro. Pero aparte nosotros estamos en un pueblo, bueno, primero yo creo que el deporte de equipo hasta junior, hasta entrar en la universidad, hasta los 18 años, los deportes de equipo no van a sufrir. Es decir, al final los padres... Va a seguir habiendo gente, ¿no? que quiera practicarlo, que quiera apuntarse. Y cada vez más... Durante esos años, sobre todo. Justo. Cada vez más los padres entienden el deporte en equipo. O el deporte como algo prioritario. Positivo para la educación para también. la educación. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos una selectividad, o una pago, llámalo como tú quieras, un acceso a la universidad que está absolutamente concentrado en 2 años. Entonces las familias, que lo entiendo, pero no lo comparto, y ahora voy a explicar por qué, se focalizan demasiado en la nota. Que la nota es lo que te parte para poder ir a la universidad. Claro. Digo que lo entiendo porque al final es importante para las familias y para el futuro profesional de los chicos. Pero son muy resultadistas. Sí, y luego comentas, o sea, luego estás haciendo que una persona no sea capaz de centrarse en 2, 3 cosas a la vez. Y la vida nunca es una cosa. Es decir, cuando tú estás trabajando, si tú estás trabajando, pero tú tienes que tener una vida personal. Y luego tienes que tener una vida personal. O sea, lo que hablábamos de la pata, ¿no? En la anterior entrevista, de la mesa es una... O sea, la vida es una mesa y tienes patas. Si tienes una muy gorda, que la profesional está muy bien, pero al final eso se cae. De más. Necesitas saber hacer varias cosas a la vez, saber llevar varias cosas a la vez. Por eso digo que... Entonces, al estar tan centrado, ahí en Junior hay abandonos. Hay abandonos por fiesta, porque se echan novio o novia, porque no les gusta y se lo dejan, porque ya empieza cierta exigencia, hay cierta tensión en los partidos, pero esa tensión es buena. Es decir, los insultos, el me cago en todo, el presionar para solo vale ganar, no es bueno. Pero el que haya presión sí que es bueno. Que manejen la presión, que sepan superarse, que sepan hacer, pues eso para todos, ¿no? Entonces, hasta ahí va a haber, porque los padres entienden como una parte fundamental. El problema viene ya en senior, cuando ya senior, cada vez más, la gente tiene unos horarios laborales más chungos, ya no es... La gente ya no va a venirte a entrenar a las 10 de la noche como se ha entrenado muchas veces durante mucho tiempo en el club, acabar a las 11:30, ducharte, porque al día siguiente te levantas a las 6 y no puedes. Se te hace tarde, ¿verdad? Claro. Entonces el tema senior va a ser diferente. Va a ser diferente. Es por eso... Y luego la gente se va a estudiar. Entonces nosotros tenemos la Universidad de Alicante relativamente cerca, la gente que va a Alicante suele ir y venir, pero ya hay gente que se queda en Alicante, a pesar de tenerla a 35 o 40 kilómetros. Ya no te cuento si se van a Murcia, si se van a Valencia, si se van a Madrid. Entonces ahí sí que por eso dependemos un poco del factor suerte y también del factor ese y luego de cuidarlos. Pero bueno, a mí me gustaría que el club llegara a nacional y si no, que estuviera en autonómico asentado en las 2 categorías, en masculino y en femenino. Quiero decir, bueno, vamos, porque podemos. O sea, autonómico se puede. Que hubiera una estabilidad, claro. Sí. Y en el senior, ¿cuántos años de media suele estar el jugador? Depende. Porque claro, a partir de ahí ya puede estar 10 años. O 20. Jugando, o 20. Pero suele ser un viaje de 5 o 6 años. No suele ser más. Lo que pasa es que hay gente que hace X, 4 o 5, se lo deja un año o 2, luego vuelve. Pero ahí los mejores son los que... O sea, de hecho, además se nota porque acaban pillando cierta categoría, los que no se lo dejan. Cuando tú no te lo dejas, al final acabas pillando. La constancia. La constancia. Pero claro, si no, ahora te vas de Erasmus, ahora, bueno, este año no estoy motivado, ¿no? Entonces ahí es más difícil. Hay quien dura 10, pero la media te diría son 4 o 5. Ya. Ahí. Claro, y va entrando gente todo el rato nueva Justo. de las categorías de abajo. Sí, además que no lo necesitas porque es que siempre se lo dejan, es decir... Nosotros este año tenemos 4 o 5 seniors de primero, 5 seniors de segundo, y a partir de ahí ya sí que tenemos de cada generación 1 o 2, y ahí ya nos montamos en los 20 seniors, 21 seniors que tenemos. Pero la mitad de los 21 seniors tienen 18 y 19 años. Ya de más de 20 tenemos otros 10. Entonces ahí es donde se nota. Claro, y también habrá que compaginar bien todo el grupo y sí. la diferencia de edad. Sí, pero bueno, eso es sí. fácil. Porque ya se conocen, ya se han
al menos como lo montamos en el club, se hacen de vez en cuando algunos entrenamientos porque se juntan porque no hay pista o por lo que sea. Se sube a los jugadores para que ayuden al equipo de arriba porque tiene bajas, tiene lesiones, enfermedades. Entonces al final es real, o a mí me parece fácil, pero porque se hace desde un principio y desde antes de que ocurra el problema. Entonces cuando lo tenemos ya está solucionado el problema antes de tenerlo, porque ya tenemos Claro, y el una tipo de dinámica. club también que es el Teise facilita que haya esa comunicación, ese conocimiento de lo que dices tú, de las otras categorías. Claro. Al final, si juegas en el mismo club, normalmente te conoces de vista, pero... Debes. Y siempre hay veces que juntas algún entrenamiento, siempre subes a reforzar. Entonces eso se nota. Pero bueno, el tema es más, pues eso, el cuadrar horarios, porque hay 2 o 3 jugadores que van a 3 o 4 jugadores que o van a la universidad de tarde y noche, otro está haciendo un máster y justamente es de 8 a 9 las clases, o a 9, entonces te va llegando justo, otro que trabaja y acaba a las 8 o a las 9, hay uno que tiene una hija, pues va, la cuesta, o habla con la mujer, vuelve, un poco como yo. Gente que está trabajando y sale a las 8, sale a las 9, entonces cuando sale a las 8 ya directamente va. Gente, pues eso, si están 2 en módulos por la tarde, otro que está en módulo por la mañana pero por la tarde de vez en cuando trabaja o va por la tarde. Entonces al final... Sí, cada uno un caso totalmente distinto. Es cuadrar horarios. Es cuadrar horarios, sí. Pues nada, muchas gracias por venir, David. Muchas gracias a ti, y Jesús. Mucha suerte también para la temporada. Bueno, gracias. Sí, de momento ahora... Y para las que queden, pasado, para las que vengan. Eso. Me gustaría que fueran muchas más, sí, porque me lo paso muy bien, me da mucho. Sí. Me ayuda a estar mentalmente. Me ayuda mucho, me gusta, me divierte, me llena. Me apasiona también. Me apasiona. Claro. Y cuando un poco hay un entrenador muy bueno de Galicia que es entrenador de alevín femenino en Celta, que es el mejor club gallego y uno de los mejores en formación, y él habla un poco de cuál es tu lugar en el baloncesto en el mundo, ¿no? Pues un poco mi lugar, si me tengo que mover o tengo que emigrar otra vez, o tengo que, por lo que sea, la vida me lleva a otro sitio, pues en otro sitio, pero estando aquí, pues estoy en el sitio que me gusta, me llena, estoy en mi club, en mi pueblo, con mi gente, haciendo, ¿no?, un poco una función social, a la vez que algo que te gusta, ¿eh? No, claro. Voy a negar, no soy un ángel. Sí, pero como que se han juntado justo. Varios aspectos muy importantes. Justo. Que hace que sea tan satisfactorio. Sí. Lo has resumido a la perfección. Eso es muy importante, sí. Pues muchas gracias, Jesús. Larga vida al Teise. Larga vida. Muchas gracias. Gracias.